Vamos a pedirles que nos pongamos de pie. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Voy a seguir haciendo la oración del cristero para que no la grabemos. Ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados. Por tu muerte, por tu cruz, por tu sangre, por tu Madre Santísima, perdóname. No he sabido hacer penitencia por mis pecados, por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. Ya no quiero vivir, ni morir, ni luchar, sino solo por tu santa iglesia y por ti. Virgen Santísima de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador y haz que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, seguir con este curso. Perdón, hoy por cuestiones de agenda un conferencista no podía para el día de hoy, teníamos programado para el día de hoy hablar de la Unión Popular y bueno, tuvimos que cambiar y vamos a hablar hoy el tema de Anacleto González Flores. Vamos a hacer un cambio ahí en el programa por cuestiones de agenda de uno de los conferencistas. La próxima semana estaremos hablando de los gobiernos revolucionarios y la familia revolucionaria, pero hoy vamos a hablar de la figura de Anacleto González Flores. Y para ello nos acompaña el licenciado Ramón González González. Muchos de ustedes ya lo conocen y lo ubican, pero actualmente él dirige la Guardia Nacional Cristera a nivel nacional. Y entre otras cosas, como ya lo comenté, la Guardia Nacional Cristera tiene el encargo de preservar todo el acervo cultural y la memoria histórica sobre la gesta cristera, que no se pierda, porque a veces no transmitimos de generación en generación y no archivamos los documentos o no tenemos documentos para transmitir esto para los investigadores y para la gente que busca documentar estos hechos poco difundidos por la historia oficial. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la figura del tepatitlense que el Episcopado Mexicano ha propuesto como el modelo de laico. El modelo de laico a nivel nacional es Anacleto González Flores. Y para ello recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Ramón González González, que nos va a hablar de la ciudad. Gracias. Gracias. Buenas noches ya, ¿verdad? Bien, pues como ya lo señalaban, vamos a hablar algunos datos muy generales de Anacleto, ¿verdad? Más que hablar de su biografía, que yo creo que todos la sabemos muy bien, quiero hablar más bien un poquito de su obra social, ¿verdad? Su obra social, comentamos algo de sus datos biográficos, pero nada más así como de pasadita, ¿no? O sea, dentro de lo que es Anacleto, bueno, pues para mí en lo personal es un honor hablar de Anacleto por muchas razones, entre otras porque es de aquí de Tepatitlán, donde estamos el día de hoy, ¿verdad? Anacleto nació aquí en Tepatitlán en 1888, fue un 13 de julio de 1888. Y bueno, aquí el lugar donde estamos nosotros el día de hoy era de los lugares, dicen algunos de sus biógrafos, de los lugares que frecuentaba Anacleto, aquí en las huertas que había en esta zona, aquí junto al río, era donde se venía él a reunir con sus amigos aquí de Tepatitlán. Entonces, pues esa es una de las muchas razones. Bueno, pues como católico, pues es alguien que vamos a verlo aquí en los diferentes datos que vamos a manejar. Para Tepatitlán es uno de, ¿cómo pudiéramos llamar? Pues de sus más grandes hombres, ¿verdad? Reconocidos
por la iglesia, ¿no? El hecho de que ahorita sea beato, ¿verdad? Pues es el único beato que tenemos de aquí de Tepatitlán, de esta tierra. Entonces, eso también es motivo de gran alegría para nosotros. Bien, pues Anacleto, hijo de una familia muy pobre, ¿verdad? Muy pobre, eran 12 hermanos. En su casa el papá se dedicaba a hacer rebozos, cobijas también, pero principalmente eran los rebozos, y Anacleto era el segundo de los hijos, era de los más grandecitos. Anacleto es el que se dedicaba a vender los rebozos. Dicen que en parte por el trabajo que hizo desde muy chico y porque se cargaba su buen montoncito de rebozos en el hombro para salir a vender, pues eso le ocasionó que fuera un poco jorobado, ¿verdad? Porque por la carga que se echaba de rebozos. Y era bueno para vender porque, pues como vamos a ver o lo hemos visto a lo largo de la historia, era muy bueno para hablar como orador, convencía fácil a las señoras. En esa época, pues yo creo que todas las mujeres usaban rebozo, entonces era un negocio en el cual, del cual vivía la familia, y Anacleto era el que se dedicaba, pues, principalmente a venderlos, ¿verdad? En 1908 ingresó al seminario. En 1908 de aquí de Tepatitlán se fue al seminario. ¿A dónde? A San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos era el seminario que había en esta región donde podían estudiar, y habíamos comentado por aquí. Aquí en Tepatitlán era básicamente como la primaria nada más. Entonces él se va a San Juan de los Lagos, ahí donde él trae una laminita por ahí, no quiero adelantarme. Ahí el seminario estaba en lo que hoy es la presidencia municipal, ahí era el seminario. Y hay un dicho aquí muy popular que dicen que el que entre lobos anda, a aullar se enseña, como es por ahí. Creo que puede ser aplicable a Anacleto. Dentro de sus compañeros, entre otros, estaba Santo Toribio Romo y estaba también el padre Pedro Esqueda, ¿sí? Que los dos son santos ya ahorita. Hubo otro que no fue santo, pero luego se cambió de bando un poquito, ¿verdad? También fue compañero de él ahí en el seminario, que fue Silvano Barba, de Valle de Guadalupe. Silvano Barba González fue compañero también de él, compañero del ACJM, y al rato pues se cambió de bando. En el tiempo de la persecución fue hasta gobernador del estado, es el premio que le dieron por haberse cambiado, ¿verdad? Dejó a los muchachos en ese tiempo solo, ¿verdad? Bien, pues en el seminario estuvo ahí hasta 1913, que fue cuando se trasladó a Guadalajara. Antes de irse a estudiar a Guadalajara, él decía que su vocación no era el sacerdocio, ¿verdad? Fue a estudiar a San Juan porque era la escuela, vamos a llamarle así, donde podían estudiar secundaria, preparatoria, pero él decía que para ayudar a la iglesia en ese entonces quería mejor estudiar para abogado, más que para sacerdote. De hecho, ahí en el seminario sobresalió, ya era de los más grandecitos, ¿verdad? Alumnos, ya vemos, entró hasta 1908, entonces ya estaba más grande que sus demás compañeros. Rápido aprendió el latín, ¿verdad? Y lo dominaba muy bien. Cuando faltaba algún maestro ahí en el seminario, él lo sustituía ya para dar clases a sus mismos compañeros. Y de ahí le salió el sobrenombre del maestro Cleto, le decían, el maestro. Después ya, bueno, con todo respeto, decían el maestro Anacleto, ¿no? O sea, pero ahí entre sus compañeros, para sus compañeros era el maestro Anacleto, ¿no? Él por lo que sobresalió con ellos. Cuando termina ahí pues en San Juan, quieren mandarlo a Roma a estudiar. A Roma mandaban a estudiar a los seminaristas más sobresalientes. En aquel entonces era el seminario que había en Roma, el Pío Latino le llamaban.
Y él querían llevárselo allá y no aceptó, ¿verdad? Le cedió mejor su lugar a otro compañero para que se fuera a estudiar a Roma. Él quiso pues estudiar en Guadalajara, estudiar para abogado. Él se titula de abogado en 1922. ¿Sí? Después de haber revalidado algunas materias, que también ya había comentado yo algo por aquí con ustedes, cuando hubo las reformas a la Constitución del 17, los estudios que se hicieron en los seminarios no les dieron validez. Él tuvo que revalidar las materias para poder titularse de abogado, ¿verdad? Para poder terminar su carrera con éxito. También en 1913, cuando él se va a Guadalajara, es cuando andaba el Partido Católico en su formación, ¿verdad? Hubo ya una convención aquí en Guadalajara, y de aquí de la región de Los Altos fue él, Anacleto y su compañero Miguel Gómez Loza, los que asistieron a esa convención representando al partido católico. En fin, hay mucho más datos que pudiéramos hablar de él así en algunas fechas dentro de su biografía. No quiero, como les decía, entretenerme más en ello. Ojalá y todos la conozcamos muy bien. Hay muchos libros que nos hablan de esos datos. Como les decía yo, quiero dedicarme un poquito a hablar de su obra social, lo que él escribía, lo que decía que había que hacer. Perdón, ibas a comentar algo. Pues. Que el acta del Partido Católico fundante Patitlán, donde firma él, está en el archivo municipal. En el archivo municipal, muy bien. Bueno, hay, como les digo, muchos datos que pudiéramos seguir manejando. Bien, dentro de esta presentación que traemos, a ver si me cambia. Bueno, Anacleto, él, dentro de lo que él escribe, hace mucho hincapié en esto. Hablaba que los enemigos de la iglesia, los enemigos del cristianismo eran tres. Lo repite en varios artículos. Esos tres enemigos, él decía en ese entonces que era la revolución anticristiana, que viene siendo lo que conocíamos ahí en ese tiempo como el comunismo. Fíjense que la revolución, en ese siglo hubo tres revoluciones a nivel mundial que transformaron básicamente el mundo, que fue la Revolución Mexicana, la rusa y la china. Y la tendencia era socialista, era comunista. Aún la misma Revolución Mexicana, lo que hemos visto era siempre anticristiana. Entonces, lo que él manejaba ahí es enemigo de la iglesia. Ya vimos después lo que pasó en Rusia y en China, todo ello con los católicos. En México, la persecución, que es parte del tema que estamos viendo, era lo que Anacleto nos decía. El otro aspecto decía que eran las sectas protestantes. Las sectas protestantes que de alguna manera fueron apoyadas pues básicamente desde el gobierno, ¿verdad? Cuando vinieron las reformas a la Constitución del 57, donde se habló ya de la libertad religiosa, eso le dio toda la apertura a las sectas, que era lo que buscaban los norteamericanos para entrar a este territorio, que era la colonia española, donde la religión católica era la oficial. Y el otro enemigo era la masonería. La masonería, que también se nos ha hablado aquí ya en algunos cursos, en algunas pláticas, se nos ha hablado de este enemigo de la iglesia, esa sociedad secreta que normalmente decíamos en los tres ritos que se conocían, era el escocés, el yorquino y el nacional mexicano, que se funda después por Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, el yorquino básicamente es donde influyeron bastante los norteamericanos. En todas las etapas de la historia de México independiente aparece la masonería, principalmente promovida por Estados Unidos. Ya la del rito nacional mexicano es ya después que Juárez se consolida en el gobierno, es parte por lo que Juárez es
tan alabado, lo hemos dicho también, en México, por haber fundado el rito nacional mexicano y las leyes de reforma de las cuales hemos comentado. Entonces, Anacleto, repito, insiste mucho en estos enemigos, ¿verdad? En estos enemigos de la iglesia. Ya me regresé. Bueno, Anacleto siempre se preocupó por la formación de los jóvenes, ¿no? Y escribió bastante. Aquí tenemos un ejemplo de algunos de los libros. Uno de los libros como se titula Tú serás rey. Es el obispo de Celaya, Monseñor Víctor, lo tomó así como libro de texto. Casi que dice, los católicos debemos aprendernos este libro, es de la osadía cristiana. Dice él, esto nos lo puso como tarea el señor obispo a todos los organismos laicales para el año 2022. Ya me estoy yendo hasta las fechas de Anacleto. En el 2022 casi nos puso como tarea aprendernos casi ese libro, leerlo, ¿verdad? Él decía que es el libro de la osadía cristiana. Es una serie de escritos que Anacleto hace principalmente motivando a la juventud, ¿verdad? O sea, invitándola a la lucha, invitándola a participar. Entre otras de las frases que encontramos ahí, decía que hay jóvenes pero falta juventud, ¿verdad? Entre otras cosas, él insistía mucho, ¿eh? Después, otro libro también que hay, que es una recopilación de artículos de Anacleto, es el plebiscito de los mártires. Ahorita vamos a ver 2, 3 artículos. ¿Qué nos dice en algunos artículos de este libro, el plebiscito de los mártires? Otro de ellos es la cuestión religiosa en Jalisco. De ese, no los traje todos, yo normalmente tengo, de todos estos tengo. Lo traigo en una bolsita de plástico porque se está deshaciendo, me lo hallé en una librería antigua por ahí en Guadalajara, el de la persecución religiosa en Jalisco. La edición es de 1922, ¿verdad? Es de los que hacían casi manualmente Anacleto, Miguel Gómez Loza, tenían su imprentita. Entonces aquí traigo uno. En este libro vienen el de Anacleto y viene otro que es la persecución religiosa en México de Regis Planchet y el de Anacleto. Entonces aquí traigo este libro. Si alguien al final quiere hojearlo un poquito, pues puede hojearlo más con cuidado porque se deshacen las hojas. Muy bien, entonces estos son pues algunos de ellos. Hay otro que se ha escrito también, que se ha recopilado, que es ensayos. Son también diferentes artículos de Anacleto. Y bueno, hay otro que es la palabra, ese sí lo traigo aquí. Acuérdense que después de la Constitución del 17 se prohibió sacar periódicos que fueran de tipo, vamos a llamarle confesional, con ideas religiosas. Pues Anacleto sacó su semanario, así se llama, La Palabra. Esta es una recopilación de ese libro de La Palabra, que salió 3 años. 3 años, semana con semana, estuvo saliendo este periódico. Inició el número 1, es el 10 de junio de 1917. Fíjense, 1917 salió casi al par de la Constitución, como diciendo, pues no se permiten publicaciones de ese tipo, pero pues yo la voy a sacar, ¿verdad? O sea, él era el director, ¿verdad? Él era el que escribía, y dicen que hasta él era el que repartía también parte de estos periódicos. Este semanario estuvo hasta el 18 de mayo de 1919, ¿verdad? Ahí fue el último número que aparece de este semanario de La Palabra.
Es una serie pues de escritos donde él a través de este periódico está formando a la gente, ¿sí? Entonces él se dedicó mucho a escribir también bastante. El otro, fue un folletito también, un periodiquito, el Gladium. Este era ya más, ¿cómo pudiéramos llamarle? Un poquito más dirigido a lo que era la Unión Popular, que de la Unión Popular nos van a hablar también un tema especial, esa organización que él fundó con sus propias características. Entonces, este era un periodiquito que también lo hacían, lo hacían más ¿cómo pudiéramos llamarle? Más reservado, ¿sí? Dentro de los artículos que les decía que quería ver si vale la pena, en el libro del plebiscito de los mártires señalé tres artículos por lo menos ahí para sacar algunas ideas de ellos. El primero lo titula hacia todos los vientos, ¿verdad? Y él empieza iniciando haciendo una reseña de que cuando un edificio se derrumba, cuando una casa se cae, tenemos que estudiar cuál es la causa de por qué se cayó esa casa. Y dice, tenemos que irnos a los cimientos. Dicen los ingenieros, los arquitectos, primero van a los cimientos para ver cuál fue la causa. Y ese ejemplo lo maneja en todo el artículo. ¿Cuál es la causa el decaimiento de la participación del catolicismo? Vámonos a la raíz, vamos a la raíz de ella. Vamos a leer, si me ayudas poquito, ahora aquí lo señalé, vamos a la raíz de ¿qué nos dice Anacleto en relación con este tema. Por ahí viene señalado, ahí le puse el título, ¿este es? Bien, si quieres leernos un poquito, a ver, nada más para... Cuando a un hombre se le cae una finca, lo primero que hace es averiguar las causas de la caída, y si descubre que no hay cimientos suficientes duros y recios, al reconstruir la finca procura traer fuertes piedras que hagan imposible lo sucedido aquel derrumbamiento. Nosotros los católicos hemos visto con nuestros propios ojos la caída estrepitosa del edificio de la sociedad, y en esos momentos andamos entre escombros. Sin embargo, poco a poco nos hemos preocupado por conocer con toda claridad la verdadera causa del desastre. Y si hemos de ser sinceros y deseamos sanar, debemos empezar por reconocer que nada nos ha perjudicado tanto como el hecho de que los católicos nos entregamos a vivir con éxtasis en nuestros templos y abandonemos todas las vías abiertas de la vida pública a todos los errores. Más o menos. Bueno, ahorita vas a leer otro. Bien, como ustedes ven, hace mucho hincapié Anacleto en que hemos descuidado todo lo que tiene que ser con la vida pública, ¿verdad? O sea, ahí hemos descuidado, nos dice en este artículo, hemos descuidado la escuela. Una vez que el gobierno dice la escuela la vamos a tomar, como que nos olvidamos, dejamos que el gobierno eduque a nuestros hijos como quieran, ¿verdad? Ese ya se quejaba, fíjense, estamos hablando de hace 100 años. Hace 100 años él decía, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué podemos ver nosotros de la escuela? ¿Quién maneja de veras esa escuela? Dice, le estamos dejando precisamente la escuela, la prensa. Díganme cuántos periódicos existen hoy en día en nuestro país, periódicos católicos. De los diarios nacionales que circulan, ¿cuántos periódicos tenemos? Ni uno. Entonces, ¿cómo queremos que no se derrumbe nuestro cristianismo si hemos abandonado? Digo, es triste decirlo, por ejemplo, en la escuela, tenemos todavía algunas escuelas que decimos son católicas, ¿verdad? Pero en los hechos vemos que dan mucho que desear, ¿verdad? Hay algunas hasta universidades que se dicen ser católicas
Y por ejemplo, dice, no reconocen al Papa, ¿verdad? Por decir algo. Oye, entonces, ¿qué tipo de católicas son, verdad? Esas universidades que están, entonces, o somos o no somos. Eso es hoy en día. Anacleto ya lo veía hace 100 años, nos decía. Hemos dejado la escuela, hemos dejado la cátedra, hemos dejado la prensa, ¿verdad? Hemos dejado que nos arrebaten a la niñez, a la juventud, ¿sí? O sea, ¿quién educa a la niñez? ¿Quién educa a la juventud? ¿Verdad? Ahorita, sí, es el gobierno básicamente. Y esto no crean que es una cosa de la casualidad. Allá ya en los veintitantos después de la cristiada, ya en los 30, cuando Lázaro Cárdenas, pues él estableció la educación socialista. Y una vez estando en Guadalajara, el alarido de calles, decían, fue en un discurso en Guadalajara, dijo expresamente, hay que apoderarnos de los niños y de los jóvenes de México, ¿verdad? Hace 100 años que se decía eso. Entonces, nuestros cimientos, como dice Anacleto al empezar este artículo, se han derrumbado, se ha derrumbado el cristianismo por esto, por el abandono que hemos tenido los católicos. Las multitudes y todas las fuerzas vivas de la sociedad hemos dejado también que la manejen los enemigos básicamente del cristianismo. Un ejemplo. Hace no mucho tiempo, fue en Aguascalientes, donde murió un magistrado, sí, que le decían el magistrade, sí, fue en Aguascalientes, o sea, ahí, un hombre que se dijo ser mujer y lo nombraron magistrado y prohibido que le dijéramos magistrado porque pues él decía que era mujer, ¿verdad? Entonces en última instancia teníamos que decir magistrade. Bueno, por ahí tuvo un problema con su pareja y se murieron los dos, ¿verdad? Se asesinaron mutuamente ahí los dos. Al día siguiente había manifestaciones en varias partes, o sea, de mucha gente que estaba con ellos, o sea, capaces de movilizar a la gente, o sea, para esto, y normalmente esta ideología de género que tiene que ver ahí, en sus raíces, si ustedes se fijan, es en contra del cristianismo, ¿verdad? Aquí acabamos de tener el fin de semana pasado, cuando fue también la marcha de mujeres, ¿verdad? Donde rayonaron todos, aquí el centro, las esculturas, el letrero de Tepa, todo ahí. O sea, ese tipo de movimientos, vean cómo se manejan. Y a veces, bueno, ahorita van a hacerles una invitación al rato para una marcha. Y los católicos no somos capaces hoy en día de salir a la calle. Nos matan un sacerdote y mucho gusto, hay que pedirle a Dios por su eterno descanso, pero no somos capaces de movilizar. Nos hemos, como dice Anacleto, encerrado en nuestros templos, ¿verdad? Hemos rezado. Qué bueno que recemos todavía. Si no rezáramos, imagínense cómo estaría el mundo. Hay mucha gente que reza, pero no basta con eso. Perdón, iba a comentar algo acá. Sí, de hecho, en esta semana, para ser exactos, el martes nos acaban de mandar el periódico oficial del Estado de Jalisco, donde nos obligan, como registros civiles, a aplicar ya el término no binario en las personas de doble sexo. Entonces, o gente que no se identifica con un sexo en particular, aquí en Jalisco, que somos conservadores. Ajá, bien. O sea, vean cómo nos han ganado la batalla cultural, nos han ganado la batalla en los congresos, en todos lados. Esto, repito, Anacleto ya no lo decía hace 100 años, ¿verdad? Bien. Hay otro artículo, vamos a leer un poquito ahí, que se titula Hacia todos los vientos, ¿verdad? No, perdón, es el que sigue aquí. Hasta ahora el catolicismo es... Bueno. Titula el artículo Los paralíticos. Hasta ahora nuestro catolicismo ha sido un catolicismo de verdaderos paralíticos, porque no hemos sido ni somos todavía capaces de hacer algo permanente, serio y tenaz para abrirles paso a nuestras ideas, por hacer que alcancen un triunfo completo. Pero nuestro catolicismo no empezó a ser catolicismo de paralíticos
en estos últimos tiempos, sino que lo empezó a hacer desde tiempos atrás, porque es una señal inequívoca de la inercia de la petrificación de los católicos, el que se les haya ido escapando la vida con todas sus complejidades, hasta llegar al extremo de la postración y de la ignominia en que hoy nos encontramos colocados. Somos pueblos herederos de paralíticos del catolicismo, de los paralíticos que se quedaron detrás de nosotros. Y esta parálisis tan evidente, tan manifiesta, que tiene a casi todos los católicos de nuestro medio atados a la inercia en todo, es la causa de nuestra esclavitud y de nuestra postración. Dice más adelante: ha llegado el instante que sobre la frente de cada paralítico, sobre los músculos agotados y estirados por la parálisis de nuestros católicos, pase vibrante y desesperador, como ráfaga de viento que desciende de las cumbres hasta la arena del desierto, a poner en marcha las caravanas, el grito que es el Evangelio, el símbolo de todas las resurrecciones, el comienzo de todas las batallas y el anuncio de todas las victorias. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que hay poco que explicar sobre esto, ¿verdad? Ya lo hemos señalado. O sea, desde hace 100 años Anacleto nos decía que éramos paralíticos los católicos, ¿verdad? O sea, no nos movíamos, no nos movemos en el campo social. Él es por lo que siempre estuvo luchando, ¿verdad? Ese trabajo que él realizó, pues ya decíamos, Meyer lo llegó a nombrar como el Gandhi mexicano. Él, a través de la lucha social, de la participación, quería que se lograran los cambios. Él no estaba de acuerdo, ya lo decíamos, con las armas, ¿verdad? Y el último artículo, para no leerlo ya también, ya lo hemos comentado algo aquí, se titula así en ese libro del plebiscito de los mártires, Las Tres Cruzadas. Decía, tenemos que dedicarnos a esto, al catecismo, al libro y a la buena prensa. Ya lo decíamos, la buena prensa, no solamente nos decía, él lo hacía, sacó sus periódicos, ¿verdad? Entre otros La Palabra, ya decíamos cuál era la buena prensa. El catecismo, él se dedicaba a dar catecismo desde muchacho aquí en los barrios, empezó a trabajar en eso, dando catecismo, ¿eh? No solamente, repito, lo platicaba, como estoy hablando yo aquí, a lo mejor ahorita pues a gusto, pero lo que digo lo hago de veras en la práctica, y Anacleto lo decía, pero lo hacía con el ejemplo, ¿verdad? No se esperaba a que otros lo hicieran, ¿verdad? El libro, ya vimos lo que él estuvo escribiendo de manera permanente, la buena prensa. Bueno, ahí está el ejemplo de cómo se hacen las cosas, el ejemplo de congruencia o coherencia, como vamos a llamar, el ser congruentes, ¿verdad? Ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Cosa, repito, que a lo mejor algunos católicos hoy en día no somos muy congruentes en ese sentido, ¿sí? Bueno, esta imagen sí lo conocen, ¿verdad? Carlo Acutis. Uno de los beatos muy jóvenes, este niño también. Lo puse ahí porque de qué manera Anacleto ahorita, cuando hablamos del libro, de la buena prensa, todo esto, a través de qué medios ahorita tenemos que trabajar mucho ahí. A través de las redes sociales, ¿verdad? A través del internet. Pues este beato, así se dice que es el apóstol de los millennials, les llaman, ¿verdad? De los jóvenes, esos que andan en las redes. Él empezó a través de las redes a evangelizar, este joven que tiene poco de que fue declarado beato. Ustedes conocen más de él, ¿verdad? Muy bien. Dentro de los libros que ya les señalé, que escribió, últimamente se han editado estos 4. Yo espero que en las próximas clases que nos hablen venga quien ha trabajado mucho en la recopilación de esto.
Estos ya son nuevos libros de Anacleto. Estos, más que nuevos libros de Anacleto, son recopilaciones que se han hecho de sus documentos. Por ejemplo, todo lo que escribió en el diario ese de la palabra sobre la acción social, aquí los tenemos ya en este libro. Si no queremos leer todos los periódicos esos, del 17 al 19 que duró el periódico, todo lo que quieran saber sobre la cuestión social que escribió, aquí está en este libro. Es una importantísima recopilación que se hizo de todos esos artículos por Francisco Sánchez Jáuregui, entre otros, ¿verdad? Es el que hizo este trabajo. Ahorita les voy a hablar de 2, 3 puntos ahí nada más, de la forma de trabajar, como nos decía Anacleto en aquel entonces, que hoy en día creo que es muy actual también. Este es una tesis que hizo Rafael Becerra, un seminarista que está por ordenarse ya sacerdote unos días más en San Antonio, Texas. Es una tesis que él hizo sobre el pensamiento de Anacleto. Esto es todo lo que escribió Anacleto también en relación con la conquista de la libertad, porque hay quienes dicen, es que ya somos libres, ya nos cruzamos de brazos, y la libertad, decía alguien que era así como la santidad, hay que estarla cultivando diario, ¿verdad? O sea, ya somos libres, pero si no luchamos porque se siga respetando esa libertad, pues nos la van quitando poco a poco. Hay quienes se preocupan de ello. Entonces, así la vida de gracia, si no nos vamos, no nos confesamos, no estamos ahí, se va perdiendo y nos vamos acostumbrando a vivir en el pecado. Bueno, estos son puros artículos también que tienen que ver sobre la libertad. Y otro aquí es sobre la mujer también. Todo lo que escribió sobre las mujeres, ¿verdad? También se nos va a dar un tema aquí en este curso que estamos llevando sobre las brigadas femeninas, ¿sí? Bueno, pues Anacleto trabajó bastante en formar a las mujeres, y todo lo que él escribía en relación con la mujer, con esos grupos y con otros muchos grupos en los que él participaba, aquí también está una recopilación de todos esos artículos. Repito, de esto más adelante nos van a hablar un poquito de ellos. Creo que estos 4, creo que los encuentran en Amazon también, si alguien quiere adquirirlos, y si no, a lo mejor en una próxima plática aquí con nosotros podemos traer 2, 3 ejemplares si a alguno les interesa algún ejemplar de estos, ¿no? Bien. Bueno, este es lo del género, que ya lo vimos. Me voy a brincar esta. No. ¿Qué haría Anacleto en estas circunstancias, en este tiempo actual? Aquí retomo un poquito lo que les decía del libro de la acción social. ¿Qué hizo Anacleto? En aquel entonces, estamos hablando en términos generales, hace 100 años. ¿Y qué haría Anacleto? Yo diría que haría lo mismo, tratar de organizarnos. Y Anacleto nos da aquí en este libro, la recopilación que se hizo, nos señala 5 puntos. Y el primero nos dice es proponer una solución. ¿Qué solución? Somos buenos para quejarnos, pero ¿qué solución damos? Hay que proponer una solución al problema que nos aqueja. ¿Qué problemas tenemos hoy en día? Pues hay muchos, ¿verdad? Pero si agarramos alguno, ¿qué solución le damos a ese problema, ¿verdad? Parte que la delincuencia organizada, que la descomposición social y todo eso, algunos dicen, bueno, eso no es más que un reflejo de la desintegración familiar, ¿verdad? Si los que andan haciendo relajo tuvieran buenos papás, serían buenos hijos, ¿verdad? Digo, a veces hay muy buenos papás que también, decía alguien que dentro de una familia hay hijos A, hijos B, hijos C e hijos D, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, a veces, aunque haya buenas familias, sale algún hijo de, ¿verdad? Sí, pero en términos generales, el grueso de esa población que anda así medio mal, es gente de familias desintegradas, ¿verdad? Entonces, se han destruido a la familia. Entonces, si ese es un problema,
pues vamos a ver qué soluciones proponemos nosotros para que no se destruya la familia. Nada más se los voy a mencionar, no voy a decir en qué consiste todo lo que escribió Anacleto sobre ello, ¿verdad? Para solucionar ese problema, nos dice que es indispensable desarrollar líderes, ¿sí? Hay que formar líderes. Si no formamos líderes, es muy difícil que podamos transformar nuestra sociedad. Y bueno, debemos ser también muy conscientes de que no toda la sociedad tiene esa madera de líder, ¿verdad? Tiene ese espíritu de servicio, de entrega, pero hay que detectarlos, ¿verdad? Hay que ver quiénes sí tienen madera y hay que formar esos líderes. Anacleto lo hizo formando esos líderes. Ahorita vemos alguna imagen que traemos aquí de esos líderes que él formó, ¿verdad? Los líderes bien formados. Ahorita a lo mejor hay muchos líderes, pero no tienen formación cristiana sólida, ¿verdad? Llegan a un cargo público y como dicen por ahí, en cualquier ladrillito se marean, ¿verdad? Nada más tienen algún pequeño cargo público y a veces no se acuerdan ya de sus principios, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, hablando del tema de política, ¿por qué han quitado a Dios de la política? Porque Dios estorba para hacer las cosas bien, ¿verdad? Estorba, imagínense, alguien que viva bien los mandamientos. Ahorita se habla mucho de que todos roban, ¿verdad? Pues si fueran católicos, ya de veras, ¿ustedes creen que robarían? Hay un mandamiento que nos lo prohíbe a los católicos, ¿verdad? Entonces hay que quitar eso. La religión es una cosa y la política otra, es lo que dicen. ¿Por qué? Porque te estorban los principios cristianos, ¿verdad? Te estorban para hacer las cosas bien en política, ¿no? Entonces hay que formar líderes, pero sólidos, ¿verdad? Líderes que en realidad lleven esos principios, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto nos señala? Crear estructuras. Sí, ya tenemos un problema, ya tenemos líderes, pero si no tenemos una estructura, ¿qué vamos a hacer? Anacleto creó estructuras. En toda esta zona de Occidente que se conoce aquí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, parte de Aguascalientes, todos estos estados recorrían aquí, y si ustedes van a diferentes municipios de esta región, en las vacaciones, nos narra el que escribió el libro de Por Dios y por la Patria, Heriberto Navarrete, en las vacaciones se venían a formar los grupos del ACJM, todas las vacaciones en los diferentes municipios, hacían su recorrido creando estructura. Eso es la ACJM, que es una organización, pero tenía otra organización más consolidada, de más compromiso, que era la Unión Popular, repito, de la cual nos hablarán posteriormente. Entonces, él creó estructuras para movilizar a la sociedad. Es importante. Esto yo creo que lo haría Anacleto hoy en día también, ¿verdad? Hoy en día queremos lograr cambios, pero no tenemos estructura, no tenemos líderes, no es fácil hacerlo, ¿verdad? Otro aspecto que nos decía, pensar estratégicamente. Hay que hacer estrategias, ¿verdad? Hay que ver la forma de cómo vamos a trabajar, por dónde vamos a trabajar, de qué manera vamos a trabajar. Ese era un cuarto punto. Y el quinto era ponerse en acción, ¿verdad? O sea, órale, vámonos. Ya nos formamos, ya tenemos todo. Entonces era ponernos en acción. Entonces él puso a trabajar a toda su gente, ya hemos manejado algunos ejemplos, ¿verdad? Sí, ponernos en acción. Dentro de la ACJM, los pilares de la ACJM, decíamos, eran piedad, estudio y acción, ¿verdad? Piedad, hay que rezar mucho, hay que estudiar el catecismo, ¿verdad? Hay que estudiar en todas las materias. Anacleto tenía grupos de formación de diferentes aspectos de historia, de apologética, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y la acción, o sea, el trabajo, todo lo que realizaba Anacleto. Digo, yo creo que eso haría Anacleto también hoy en este tiempo, ¿verdad? Bueno, estas son algunas imágenes de lo que se ha hecho para reconocer a Anacleto. Algunas de estas las conocen aquí en Tepatitlán. Los que no son de aquí o que nos están escuchando a través de las redes, pues estos son monumentos que se han hecho.
Este monumento está en una avenida, aquí en Tepatitlán le pusimos una avenida que se llama el Boulevard Anacleto González Flores. Este es un monumento que está en el centro de la ciudad, donde está en Anacleto y su amigo Miguel Gómez Loza. Estos se hicieron en el 2005, cuando la beatificación, como un reconocimiento a eso. Y así podemos hablar de algunos otros monumentos. Bueno, aquí simplemente recalcar, si queremos ser líderes católicos comprometidos como Anacleto, tenemos que estar de la mano de nuestra autoridad eclesiástica, de la mano de nuestros obispos, en coordinación o sintonía con el Papa, con la Santa Sede, con nuestro párroco, trabajar en nuestras parroquias, buscando precisamente el reinado social de Cristo. Anacleto estuvo siempre pegadito con el señor obispo Francisco Orozco y Jiménez, ¿no? Bueno, aquí ya habíamos comentado de su vida desde la pobreza, se puede llegar a lo que sería la santidad. Anacleto, aquí hay algunas dos fotografías antiguas de Tepa, más o menos de la época de Anacleto, ¿verdad? ¿Mande? De su barrio, ¿verdad? Donde él vivió. Entonces, ahí tenemos pues algunas de estas fotografías. Siempre muchos de los santos se han caracterizado por esa austeridad, por esa pobreza, ¿verdad? Que era lo que no le gustaba al gobierno de México cuando desconoció, prohibió las órdenes monásticas en los monasterios donde seguía la pobreza. Pues al gobierno no le gustó eso, ¿verdad? Bien. Ya esta parte ya la había comentado. Esta es la que es la presidencia de San Juan de los Lagos, lo que era el seminario en tiempos de Anacleto. Dentro de lo que es la formación de líderes, les dije que decía comentar un poquito más adelante. Esta es una fotografía de sus compañeros de Anacleto que se fueron a estudiar, muchos de ellos de aquí, de Jalostotitlán, de aquí de Tepa, Miguel Gómez Loza del Refugio, básicamente eran puros de aquí de los Altos, que estaban en Guadalajara, en La Gironda. La Gironda era la casa de asistencia donde estaba Anacleto con sus compañeros, ¿verdad? Porque él se fue en un principio a estudiar a Guadalajara, ya decíamos. Su familia se fue hasta 1925, se fue a vivir a Guadalajara, pero antes, desde cuando él se fue, él vivía en esa casa de asistencia. Tenía que trabajar para sostenerse, para sostener todos sus movimientos, ¿verdad? Aquí, dentro de estos muchachos que él tenía, que eran fue de donde salió la CJM, fue donde salió la Unión Popular. Algunos de ellos sí se fueron a las armas, entre ellos Miguel Gómez Loza. Digo, no se fue a tirar balazos, pero sí se fue a organizar lo que fue él fue el gobernador civil. De eso vamos a hablar el día que vayamos, y Dios nos presta vida, aquí al Lindero el día 23 para hablar más de Miguel Gómez Loza. Otro que sí que tomó las armas de lleno fue el general José Gutiérrez. Ese sí le entró más de lleno, también de Jalostotitlán. Pero todos salieron de aquí, de la casa, eran los líderes que formó Anacleto. Él se dedicó a eso. Esto es entre otros muchachos, ¿eh? Podemos hablar de acá, de otros jóvenes de Colima, como el hermano del padre Ochoa, ¿verdad? Que anduvo allá por Colima, también un muchachito de 16, 17 años que estudió en la preparatoria aquí en Guadalajara, y yo creo que ahí se lo jaló para la CJM, para la Unión Popular, para lo que él tenía, y en Colima fue de los que iniciaron el movimiento armado. Así pudiéramos agarrar varios de los que anduvieron para que entendamos posteriormente lo que fue el levantamiento, ¿no? Dentro de lo que él hacía, ya decíamos, esos periódicos que él sacó, pero también, además, él participó con artículos en varios periódicos,
el último que está aquí es en Excelsior. En Excelsior, que es de los diarios que todavía tenemos hasta el día de hoy, aquí en este periódico, Excelsior, él solicitó que le respetaran sus artículos defendiendo a la iglesia. Como no se lo respetaban como él quería que se publicaran, ya no escribió más en ese periódico, así era él. Sí escribo, porque pues le pedían, era muy reconocido, sí escribo, pero si me respetan lo que yo escriba, sin censuras, como diríamos hoy en día. Entonces, no lo permitió ahí. Una de las grandes obras que se hizo a través de la estructura, a través de todo lo que tenía, pues fue el boicot, del cual se ha hablado también algo aquí. A través del boicot, a través de la participación social, se logró que se derogara un decreto aquí que reglamentaba el número de sacerdotes, el decreto 1913, así se conocía, ¿verdad? Y esto pues le trajo como consecuencia que lo metieran varias veces a la cárcel junto con Miguel Gómez Loza, ¿verdad? Un dato curioso que anoté aquí, su papá, ellos se trasladaron, les dije, a Guadalajara en 1925. El 16 de octubre de 1926 muere el papá. Ese mismo día en la noche, cuando están velando al papá, detienen a Anacleto. Se lo llevan preso. No pudo acompañar a su papá en el sepelio porque estaba preso. Lo dejaron salir 15 días después de la muerte del papá, ¿verdad? 15 días, porque es cuestión de documentar bien ahí. Normalmente les ponían cárcel, durar algunos días en la cárcel o pagar multa. Y él era tan así que dice, yo no voy a darle ningún 5 al gobierno. Permanezco los 15 días en la cárcel, que es la sanción que me dan, ¿verdad? 15 días duró en la cárcel, repito, después de la muerte de su papá, entre otras, ¿verdad? Ahí dicen que tenía una guitarra con la que hacía sus fiestas en la Gironda, cuando vimos anteriormente. Ahí en la Gironda él compró un aparato de esos que le daban como cuerda antes, ¿verdad? Para tocar discos, y luego traía su guitarra y ahí empezaba a cantar y ya después de que estaba buen rato ahí que se juntaban los muchachos del barrio, apagaba su tocadiscos y dejaba la guitarra y se sigue la clase de catecismo, ¿verdad? Y ya cuando terminaba su clase de catecismo otra vez se ponía a cantar ahí con los muchachos del barrio. Y salió el tema porque de la guitarra esa dice que la dejaron que se la llevara a la cárcel y ahí entre sus compañeros no muy decentes se la robaron, ¿verdad? Con la anuencia de las autoridades, desde luego, ¿verdad? Para que no les cantara mucho ahí a los muchachos, ¿no? Muy bien, no hablamos mucho más de esto. Lo del boicot, bueno, pues aquí viene. Aquí en el boicot otra vez hago el comentario que luego nos hablarán más. Quien jugó un papel importantísimo fueron las mujeres, ¿verdad? Las mujeres se ponían ahí en las banquetas, les decían hasta las langostas verdes, como por ahí va el nombre, ¿verdad? Negras, no verdes. Las langostas son verdes, decían las langostas negras porque se vestían de negro como de luto y se ponían ahí en los centros de espectáculos pidiéndole a los muchachos o a la gente que no entraran al cine, que no compraran en las tiendas que eran de los enemigos de la iglesia, ¿verdad? Que compraran lo más indispensable para comer, o sea, como en señal de luto también. Entonces esas jugaron el papel importante. Esos son de los volantitos que por ahí se distribuían invitando al boicot con diferentes leyendas, ¿verdad? Esto en la Ciudad de México fue todo un éxito también, lo que fue los volantitos estos. Se organizaron todos los que había de la ACJM y los diferentes grupos de las damas católicas y organizaron los globos y un día a determinada hora todos de acuerdo le pusieron su puñito de volantes, el que podía el globo, para elevarse. Toda la ciudad se llenó de globos y todo el mundo viendo los globos y donde se quemaba el globo, pues salían todos los volantitos, se llenó la ciudad de volantitos, ¿no?
De este hay una escena en la película de La Cristiada, si han visto por ahí, donde Calles por ahí anda y le llevan de los volantitos. ¿Qué pasó aquí, verdad? De los volantitos que cayeron en la Ciudad de México. Bueno, eran de las estrategias, era de lo que planeaban, que tenían mucho éxito. Eran buenas ideas que tenían, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Bueno, del periodiquito ese que les decía, el Gladium, que era el órgano de la Unión Popular básicamente, fue diferente al otro de la palabra que les decía, ya les decía, este periodiquito, vemos el dato aquí nada más, dicen que se llegaron a hacer 110,000 ejemplares, ¿eh? Imagínense en esa época 110,000 ejemplares. Ahorita no hay ningún diario que saque esa cantidad de periódicos y ellos sacaban su semanario con 110,000 y todo lo repartían a través de la estructura que tenían por los barrios, por manzanas, por rancherías, repartían esos periódicos. Un periodiquito que lo hacían muy manual, en mimeógrafo, en las imprentas que había en ese entonces muy rudimentarias, ¿verdad? Era igual, Anacleto era el que a veces lo hacía y lo distribuía, ¿verdad? Bueno, por toda la labor que hizo Anacleto fue también condecorado, reconocido con esta medalla, condecorado con la Pro Ecclesia et Pontifice, no sé si así se diga, ¿verdad? Era la cruz que se les entregaba como reconocimiento a estos hombres, ¿verdad? Bueno, de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa nos van a hablar aquí también un tema especial, esta organización que sale ya cuando está empezando básicamente el movimiento armado. Bueno, para ir ya concluyendo un poquito aquí nada más, hablar un poco de su martirio, ¿verdad? Su martirio fue el 1 de abril de 1927, o sea, tocamos este tema ahorita porque ya vamos a llegar a abril. Entonces en abril, para ojalá y todos nos podamos integrar a alguna ceremonia de reconocimiento pues a nuestro mártir Anacleto González Flores. ¿De qué manera, hacía grandes rasgos, cómo fue el martirio? Anacleto ya andaba escondido, ¿verdad? Ya ven, en 1926, les decía yo que lo metieron a la cárcel, duró 15 días, no sé si después de ahí lo volvieron a detener, pero ya lo tenían bien ubicado, que era el líder. Y a partir de esa fecha anduvo escondiéndose en un domicilio, en otro, y el último de marzo de 1927, en esos días, estaba en una casa donde le dieron asilo, ahí con los hermanos Vargas González. O sea, el papá de los Vargas González tenía una farmacia, uno de ellos estaba estudiando para médico, entonces fue el lugar que ellos consideraron más estratégico para que la gente fuera a hablar con Anacleto o a llevarle algún recado o a llevar algún recado, ¿verdad? Porque era una farmacia, era una botica que les decían en ese entonces ahí estaba Anacleto escondido, entonces la gente llegaba según eso a comprar su medicina y era dejar algo, era la mejor estrategia que encontraron. Bueno, pero pues se dieron cuenta, ¿verdad? Ya tenían ubicados a los muchachos de la CJM y a otros que detuvieron también, que les dijeron dónde estaba Anacleto. El caso es que ya tenían todo preparado ahí en esa casa para si llegaban a buscar a Anacleto, él se escapara por la azotea. Ya le tenían hasta una escalera en el patio de la casa para que brincara y se escapara por otras casas. Pero como llegaron ya en la madrugada del día primero, del último de marzo, 1 de abril de 1927, y tocan a la puerta y la mamá de los Vargas González va y, oiga, venimos por una medicina. Pues era en la madrugada, entonces la mamá se regresa a hablarle a su hijo que estaba estudiando para médico,
y el muchacho ahí que se levanta y no se levanta y seguían tocando y la mamá, levántate, le surge la medicina, ¿verdad? Estar muy enfermo la persona por la que quieren medicina hasta que se levanta el hijo y cuando se levanta el hijo pues abren la puerta y se meten, pues era la policía secreta, le llamaban en ese entonces el ejército y todos, entran a la casa y empiezan a golpear a todos. Anacleto oye, corre a esconderse en su escritorio, una mesita así, se mete abajo de la mesa, con las prisas, dice Anacleto, se puso su pantalón de pechera con la pechera por la espalda, ¿verdad? Y él diario lo vemos en las fotos así, pues muy rasuradito, sin barba, ¿verdad? Como en la primera, y ahí ya tenía barba y andaba pues escondiéndose como campesino con su pantalón de pechera. Entonces, cuando oye que están golpeando a los muchachos, no le decían que ahí estaba Anacleto. Bueno, Anacleto quiso escaparse, pero ya estaba lleno de policías todo arriba, se regresa y se esconde en la mesa, como les decía, la que tenía de escritorio ahí. Dicen algunos que a comerse algunos de los documentos que tenía ahí para que no evidenciaran algunos detalles, empieza a comerse algunos ahí. Y cuando oye que están golpeando a los muchachos, hasta la señora y su hija de ahí, él no se aguantó y salió y se presenta. Yo soy el que andan buscando, dejen a los muchachos aquí. No le creían algunos de ahí porque ya lo conocían algunos, pero como andaba vestido de campesino, pues no lo creían. Entonces él insiste y va, bueno, pues sí es, vámonos pues. Pero se lo llevan a él y a 3 de los hermanos Vargas González y a la mamá y a las hermanas se las llevan a la presidencia municipal y a Anacleto y a sus compañeros se lo llevan al cuartel Colorado. Dicen que en el cuartel Colorado ahí estaba ya Luis Padilla, que era el presidente de la CJM, lo habían agarrado un poquito antes, ya lo tenían. Entonces, pues ahí le decían que delataran al señor obispo y Anacleto dice, mire, no sabemos dónde está y si supiéramos no se lo diríamos, ¿verdad? Y ahí empiezan a golpearlos y Luis Padilla dicen que pide un sacerdote, dice, pues yo quiero confesarme. Y pues ni modo que traigamos un sacerdote aquí, pues es lo que quieren, andan persiguiendo a los sacerdotes. Anacleto junta a sus compañeros y les dice, no es momento de que venga un sacerdote, es momento de pedir perdón y de perdonar. Los invitó a ellos a que rezaran el acto de contrición. Y de ahí viene la sentencia, que los iban a matar a todos. Anacleto dicen que le cortan las plantas de los pies, lo cuelgan de los pulgares, ¿verdad? En fin, los están sacrificando bastante y él pidió ser el último en ser fusilado para estar apoyando a sus compañeros, ¿verdad? Para que no fueran a desfallecer sus compañeros. De los Vargas González eran 3, les decía, pero llegó la orden de que dejaran salir a uno de ellos porque era menor de edad. Y el que vieron ahí más delgadito, más chico, creo que Florentino creo que se llamaba, lo dejan ir y a los otros 2 sí los mataron. Anacleto pues fue el último en que ejecutaran. Dicen que Anacleto pues se dirigió al general que estaba dándole las órdenes y le dice, mire general, a usted lo perdono de todo corazón. El mismo juez que lo va a juzgar, que me va a juzgar a mí, lo va a juzgar a usted. Y usted va a tener un intercesor en mí con Dios, ¿verdad? Desde ese momento estaba perdonándole y se estaba ofreciendo como intercesor del mismo general. Esa era la talla de Anacleto. Y continúa Anacleto diciendo, mire, a mí me matan, pero detrás de mí vendrán miles dispuestos a defender a la iglesia, ¿no? O sea, y bueno, pues ya lo lleva, ya cuando lo tienen en el paredón dicen que no se animaban a dispararle, no se animaban, entonces hasta que no van y le hunden la bayoneta, cae en el suelo, pero antes pues de que le dieran el tiro de gracia, ¿verdad? También uno de sus últimas palabras ahí dice, yo muero, pero Dios no muere, viva Cristo Rey. Y ya entonces no hubo más que matarlo ahí, ¿no? Bueno, después de esto pues ya los entregan, era mediodía del día 1 de abril, ya en la tardecita entregan los cuerpos. En el caso de los Vargas González les entregaron 2 a la señora y cuando llegan 2 dicen, ¿por qué me regresan nomás 2 si se llevaron 3, verdad? Si se llevaron 3, ¿verdad? Y en eso estaban pues cuando llega el tercero de los muchachos.
No era el menor, pero como estaba más delgadito, ¿verdad? Se escapó por eso, ¿verdad? Y cuando llega la mamá, le dice, ay hijo, qué cerca estuviste del martirio, te hace falta que seas mejor como tus hermanos para que te merezcas el martirio como ellos, ¿verdad? O sea, así se recibió, así se dirigió a los muchachos, ¿verdad? Al día siguiente viene el papá, que era de Agualulco, el papá, el médico, el papá de los Vargas González, y la gente iba como todo el mundo a darle el pésame, y dice, no, no me den el pésame, felicítenme porque ya tengo 2 santos en el cielo, ¿verdad? O sea, ese era el tipo de gente que estuvo trabajando en ese entonces. Estamos hablando de hace 100 años en términos generales. Esta es la imagen del sepelio de Anacleto. Fíjense, todo el pueblo de Guadalajara salió al sepelio el día 2 de abril, que fueron a sepultarlo a Anacleto. Vean la multitud, ¿verdad?, que está acompañándolo. De los que lo acompañaron aquí en el sepelio, estaban 2 hermanos, los hermanos Huerta. Uno de ellos era cantor, otro era mecánico, tenían un hermano sacerdote, y al día siguiente los mataron también, porque anduvieron ahí en el sepelio de Anacleto, ¿no? Ese es el tipo de arbitrariedades que se daban, ¿verdad? Bien, aquí está pues Anacleto tendido, su esposa, sus 2 hijos. Bueno, recalcar que fue padre de familia, 2 hijos. Él se casó en 1922, el mismo año que se tituló de abogado, se casó también, y ahí están sus dos hijos, ¿verdad? Sí. ¿Mande? Sí, aquí está Barbón, ahí como lo encontraron, ¿verdad? Bueno, después, ya a los años, viene lo que es la beatificación que fue en el 2005, ahí está, de hecho, cuando se tomó la fotografía, el día 20 de noviembre del 2005, fue la beatificación de Anacleto y compañeros mártires, ¿verdad? Sí, a partir de ahí, bueno, pues ya Tepatitlán tiene un beato, la iglesia tiene un beato más en nuestro país. Últimamente, el último que tenemos de Anacleto es que ha sido nombrado patrono de los laicos de México. El episcopado le pidió al Papa, pues, allá, que autorizaran que fuera patrono, que lo nombraran patrono de los laicos de México. Ese es otro compromiso que tenemos los que somos de esta tierra tepatitlense, de esta tierra alteña, ¿verdad? El tener el patrono. ¿Qué es un patrono? Es como yo diría, como un intercesor especial, ¿verdad?, que tenemos de los laicos de México, ¿verdad? Sí, y desde luego, pues que también intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea patrono de los laicos nos compromete más a nosotros. Tenemos un gran compromiso a partir del 19, que fue nombrado patrono de los laicos de México, ¿verdad? Muy bien, bueno. Aquí viene el decreto cuando se nombra patrono, ¿sí? La misa donde hubo la consagración a Cristo Rey el 23 de noviembre del 20, ¿fue del 23? Del 19, 20, fue antes de la pandemia. Exactamente fue uno de los eventos que hubo ahí cuando inició la pandemia. Pues se hizo un evento ahí en el Parque Bicentenario, en Guanajuato, donde precisamente se dio a conocer esto de donde se nombraba patrono de los laicos de México. Por ahí están las fotografías donde estuvimos en el evento ¿no? Muy bien. ¿Cómo podemos promoverlo nosotros? Promover Anacleto González Flores. Yo he señalado por ahí, cuando he tenido oportunidad de hablar de Anacleto, que dentro de la iglesia hay diferentes grados. Los que estamos aquí,
pues somos católicos, ¿verdad? Reconocidos, y el fin del ser humano es, ¿cuál es? ¿Qué decía el catecismo del padre Rifalda? Es uno que aprendimos por ahí, ¿qué decía? ¿Cuál es el fin del hombre? Conocer y amar a Dios en esta vida para después verlo y gozarlo en la otra. Creo que por ahí va. Bueno, entonces hay que conocer nosotros como católicos a Dios en esta vida. Hay que ser buenos católicos para poder después verlo y gozarlo en la otra. Una vez que Dios nos llame, de acuerdo con las virtudes que tengan algunos, hay diferentes grados. Uno de ellos es, por ejemplo, le llaman siervo de Dios, ¿verdad? O sea, alguien que está en proceso. Aquí, por ejemplo, en Tepa tenemos al padre Agustín Ramírez, fundador de la Sierra del Señor de la Misericordia, que yo sepa se reconoce como siervo de Dios, ¿verdad? Si se reconoce algún milagro por intercesión de él y luego pasa a ser beato, ¿verdad? O sea, es subir como otro escaloncito. En ese escaloncito está Anacleto ahorita, ¿verdad? Beato. Para llegar a la santidad se requiere subir otro escaloncito, ¿verdad? Otro escaloncito más. Bueno, para subir ese otro escaloncito de beato, pasar a ser santo, se requiere que se reconozca algún milagro por intercesión de ellos, de Anacleto y sus compañeros mártires. Entonces, ese es parte del trabajo que nos toca en este momento a nosotros. Promover a Anacleto, que la gente por intercesión de él pida algún milagro. Ya se están documentando algunos milagros, ya ha venido gente, hasta de Sinaloa, Sonora, vino hace poco un señor a decir que pues él tiene evidencias de que hay un milagro de Anacleto. Ya se está documentando. ¿Qué tan avanzados van? No sabría decirle. Hay una comisión dentro de la arquidiócesis de aquí de Guadalajara que es la que está llevando la causa, que es la que está viendo todo eso, ¿verdad? Pero a nosotros nos corresponde darlo a conocer para que la gente por intercesión de Anacleto logre pues algún milagro, ¿no? Y hay una jaculatoria que hace poco que vino aquí cuando vino el cardenal emérito de Guadalajara y nos dijo, pídale a Anacleto su intercesión. Estuvo en una misa aquí en el templo de San Tranquilino y la oración que nos sugirió el cardenal es: Anacleto González Flores y compañeros mártires, intercedan por nosotros. A ver, la repetimos: Anacleto González Flores y compañeros mártires, intercedan por nosotros, ¿no? Esa jaculatoria que la estemos repitiendo para que pronto lo veamos a este tepatitlense, a este mártir de Cristo Rey en los altares, ¿verdad? Bueno, yo con esto quiero concluir, bueno, no sin antes hacer el comentario. Aquí diferentes cuestiones que se han hecho, aquí desde hace tiempo con el padre Lupe Prado, trabajamos en lo que le llamamos el Camino de los Mártires, que está un poquito abandonadito ahí. Se han hecho varios monumentos, se formó una asociación civil que se llama Anacleto González Flores, que cada año normalmente se participa, se traen las reliquias de los mártires recorriendo diferentes parroquias. Es una forma que se ha buscado aquí para darlo a conocer. Bien, pues de mi parte, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de que Roberto nos dé algunos avisos. Sí. Ramón, nada más, no me quedó claro, de los libros que mencionaste, ¿uno de ellos era propiamente libro o todos era recopilación de artículos? El de la persecución religiosa en Jalisco es libro. El de Tú serás rey también, ¿verdad? Son de los que él escribió, ¿verdad? El de ensayos, pues son los artículos que él. Los demás, como el de El plebiscito de los mártires, son diferentes artículos que se recopilaron también. Y los últimos que se hicieron, ahora que se declaró patrono de los laicos de México, ya se hizo por temas específicos los 3 que ahí les señalé también. Pues la palabra es, por ejemplo, una recopilación de todos los periódicos que él hizo del 17 al 19. Nada más 2 comentarios.
Yo leí la biografía de Anacleto, escrita por Antonio Gómez Robledo. Sí. Ahí Antonio Gómez Robledo no habla propiamente de que lo hayan cortado la planta de los pies, simplemente dice que le cortaron los pies y lo colgaron de los pulgares. Esa es una. La otra, lo que mencionaste de la Gironda, viene de que en Guadalajara ellos vivieron en una casa donde la persona que los atendía y donde vivían se llamaba Jerónima. Doña Jerónima, y le decían Doña Giro, sí. De ahí viene la Gironda. Sí. Ese comentario quería hacer. Sí, y algunos otros también autores hablan de que es un ejemplo que se trajo también parece que de los católicos belgas también, que tenían ese tipo de agrupaciones de jóvenes ahí. Bien, hay muchos biógrafos, mucha gente que ha escrito sobre ellos, y Anacleto podemos dar temas de diferentes facetas, ¿verdad? Hay un libro aquí que escribió también Meyer, que se editó ahora, que fue la ceremonia donde se dio a conocer como patrono de los laicos de México, donde trae, por ejemplo, a Anacleto como periodista, Anacleto como maestro, Anacleto como escritor, como orador, diferentes temas, y nos habla de manera específica de ellos. Es un librito que hizo Meyer, ¿verdad? Y se editó también por el Episcopado Mexicano, con autorización desde luego de Meyer, para difundirlo ahora con esa causa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos con un fuerte aplauso al licenciado Ramón González González. Sí, un comentario más. De que fue muy reconocido en Europa en el tiempo. Creo que el padre trajo un libro de allá de Roma, de Italia, que lo editaron en ese tiempo. Y también yo en la Feria del Libro encontré un folleto que también fue escrito en Italia, porque me decía, había un stand especialmente para, yo creo que los cristeros, o no sé si para Anacleto, no recuerdo. Y me vendía, le digo, no, ya, como mi hermano tiene muchos libros, no, le digo, ya tengo muchos libros, ya los tengo. Y no es que no lo tiene. Es inédito, es un folletito que fue escrito en esos años cuando él estaba luchando. Voy a ver si me lo encuentro, porque dijo, estoy seguro que no lo tiene porque lo acabaron de editar. Sí, de hecho, después de los arreglos, es lo que vamos a hablar posteriormente en otros temas, hubo muchos años en los que no se habló nada de la persecución religiosa. Parece que fue el acuerdo entre la iglesia y el gobierno. Entonces sí se hicieron algunos libros fuera. Dentro de la Guardia Nacional Cristera hemos tratado de recopilar. Hay un sacerdote de Guanajuato que es nieto de un general cristero, y nos regaló a la Guardia Nacional Cristera algunos libros. Entre otros, viene uno en italiano, un libro en italiano. El libro, la edición primera de Los Cristeros del Volcán de Colima, la escribieron allá también en Italia. O sea, se escribió mucho allá. En Argentina hay mucho sobre ello. Hay un sacerdote que está hablando del tema de la cristiada. Y allá pues hay monumentos, hasta lo que me han comentado Anacleto, en fin, en algunos otros países sí se difundió mucho después de la cristiada aquí. Bueno, la verdad es que es un mundo verdaderamente que no hemos explorado y que nos hace falta mucho por adentrarnos y documentar. Hay muchos autores de otras partes del mundo que están tratando de recopilar a partir del acervo nacional y del extranjero documentos que nos pueden servir para tenerlos y relacionar todo esto. Nos gustaría hacer dos anuncios por parte de nuestros patrocinadores, si nos lo permiten. El primero es la próxima semana tenemos los festejos por la vida y la familia en el municipio. ¿Y qué implica el tema de los festejos? Bueno, si Anacleto viviera, yo creo que una marcha
por la vida no sería de 500 personas, yo creo que sería de 5,000 o 10,000 personas. Entonces, pues yo creo que ahora nos toca a nosotros. Me he encontrado con muchas personas que me dicen, sí, Roberto, sí voy a ir el 23, ya no le vamos a manejar como marcha, sino peregrinación, porque además se puede ganar la indulgencia plenaria, va a ser en el templo de San Tranquilino Ubiarco, y vamos a partir de la plaza a las 5:30, la cita es a las 5:30 para salir a más tardar a las 6 de la plaza. Vamos a salir ahora sí rumbo al templo de San Tranquilino Ubiarco para que ahí celebremos la misa con las mujeres embarazadas, madres embarazadas, y reciban la indulgencia plenaria de esa visita. Entonces, la invitación no es solo para que nos acompañen, la invitación es para que nos ayuden a llevar a los vecinos, a los hijos, a los primos, a los parientes, que nos juntemos verdaderamente todos los tepatitlenses y que llevemos a nuestros hijos, porque no se trata de que ellos sepan que antes se defendía la vida, sino que ellos sean testigos de la defensa de la vida con su presencia, con sus cantos, con sus porras, y que el rato les tengamos que transmitir la estafeta a ellos y ellos la agarren con gusto. No sean ajenos a esos temas, que no sean extraños a esos asuntos. Entonces, la invitación, el sábado 23, peregrinación por la vida, de la plaza al templo de San Tranquilino Ubiarco, y allá se hará la... El 23 es el siguiente, ¿no? No, es el 20, perdón, es este... El 23 es la ida. Perdóname. Este sábado que sigue, no el sábado 23. Este próximo sábado es la peregrinación. El 23 es la ida al lindero. Sí. El sábado es que 16, sábado 16, gracias por la aclaración. Sábado 16 tenemos la peregrinación, ¿sí? La peregrinación de la plaza al templo de San Tranquilino Ubiarco. Ojalá y podamos juntarnos todas las familias de Tepatitlán. Esa es una. Lo otro, el día 23 de ese sábado en 8, tendremos la peregrinación al lindero, acá en Atotonilco. Vamos a salir del Parque del Beso a las 10 de la mañana. Los que quieran ir, que estén en el grupo, por favor confirmen para organizarnos en el tema de vehículos, o si se quieren ir por su cuenta, ya les pusimos el local, ya les pusimos en el grupo del WhatsApp la ubicación, e incluso también les subí la conferencia que se acaba de presentar, el material, para que lo tengan, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda o comentario sobre esto? ¿A qué hora es la peregrinación? ¿A qué hora se empieza? A las 5:30 la marcha por la vida, a las 5:30 en la plaza principal, 5:30, ¿sí? De ahí vamos a salir hacia el templo de San Tranquilino Ubiarco, ¿sí? Se está invitando a las escuelas, porque en las escuelas se hicieron concursos donde los chamacos participaron con dibujos por la vida, cortometrajes por la vida y algunas cosas que se van a presentar ahí y se van a premiar. Pero va a ser la misa primero y luego después los premios. ¿Hay alguna vestimenta especial que está pidiendo o como sea? Pues estamos pidiendo a la gente que se vaya vestido de blanco, principalmente una playera blanca, pantalón como sea, pero principalmente la gente que no dejen de ir porque no tiene una playera blanca, ¿no? O sea, el asunto es que vayamos, ojalá y tengamos algo, nos llevemos algunas banderines por la vida, algo, está preparándose para vestir el evento, todo esto, ¿sí? Y el miércoles 20 queremos que se junten 5,000 niños en la plaza a rezar el rosario por la vida. Estamos invitando a todos los centros de catequesis del municipio para que sean ellos la voz de los niños que pide por los niños no nacidos. 5,000 niños queremos que se junten en la plaza, ojalá y que nos ayuden con los propios. Miércoles 20, a las 5 de la tarde, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, otro comentario? ¿No? Por nuestra parte, agradecerle su tiempo y su disposición para estas charlas. Nos vemos con la ayuda de Dios, primero en la marcha por la vida y luego en el rosario con los hijos, y luego nos vemos aquí el próximo jueves. Terminamos con una oración. ¿Ayuda? Bien, pues damos gracias a Dios que nos permitió estar una vez más aquí. Desde luego, pidamos la intercesión de nuestro beato Anacleto que nos ayude. Yo creo que hay muchas necesidades en las que podemos acudir a nuestros mártires. Del grupo que venían de mártires cuando fue a la beatificación en el 2005, se nos adelantó, digo yo,
San José Sánchez del Río, el niño de Zaguán, ¿verdad? Él ya es santo, venía en un grupo, pero por intercesión de él se cumplió el milagro. Entonces, ahora estamos pidiendo a Anacleto y compañeros mártires para que entren en conjunto lo que decimos, ¿no? Bien, pues, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beato Anacleto González Flores y compañeros mártires. Intercedan por nosotros. Beato Anacleto González Flores y compañeros mártires. Intercedan por nosotros. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva nuestros mártires!